Leandro Mora Alfonsín es economista, está aquí con nosotros, le agradecemos por haberse quedado. Es muy interesante lo que decía Adrián, ¿no?, en el comienzo. Estamos hablando todo el tiempo de términos económicos, pero términos económicos que no tienen que ver con la economía real, la que nos importa a nosotros, el consumo, cuánto podemos comprar, cuánto se incrementa el salario, sino otras cuestiones, ¿no? ¿Qué tanto importan esas cuestiones, Leandro? Las cuestiones cambiarias, monetarias y financieras, que son el auge de la coyuntura, que son los ejes a través de los cuales atraviesa la coyuntura, impactan en la economía real. Lo importante es no quedarnos en la psicosis de la cotización del dólar o en lo obsesivo que son esos números de minuto a minuto, y sí analizar cómo es que impactan en la economía real. Por ejemplo, esta semana entró en juego la nueva metodología del Banco Central, la nueva política económica desarrollada por el Banco Central, que tiene dos patas. Base monetaria, expansión de la base monetaria 0% hasta junio del año que viene, y tipo de cambio entre bandas, entre 34 y 44 en este momento, con un máximo tolerable de 48 hacia diciembre. A ver, ¿qué significa esto? Que en los primeros 3 días de esta semana, el hecho de que haya caído la cotización del dólar fue a fuerza de tasa de interés. ¿Cómo es esto? Vos tenés a los bancos que tenían posiciones en Lebac, tenían tenían letras del Banco Central, y el objetivo del gobierno es desarmarlas. ¿Por qué? Para evitar los supermartes que hemos tenido 3 meses atrás, 2 meses atrás. Y para eso ponen una letra que se llama la LELIQ, letra de liquidez. O sea, te saco un papel y te doy otro. Para que vos quieras ese papel y no quieras una posición en dólares, que si te vas a dólar, sí, le metés presión al tipo de cambio, yo te tengo que ofrecer una tasa de interés lo suficientemente atractiva para que vos elijas esa letra. Y eso es lo que hizo que esta semana la tasa de interés ya estamos, recién estaba chequeando, 73% cerró la tasa de interés. Es decir, es más o menos lo mismo que las Lebacs. Es diferente porque solamente la pueden tener los bancos, no el público. Pero antes las Lebacs tampoco es que la tenía el público. Había un tercio de las Lebacs que estaban en manos de privados, sí, como consumidores como podemos ser nosotros. Ahora, ¿qué es lo importante de que una tasa de interés esté tan alta? ¿Cómo es que afecta a la economía? Afecta a la economía en lo que es la cadena de pagos. Hoy lo que estamos observando es que muchas empresas, para financiarse, para ir a tomar un crédito o para descontar un cheque en un banco o en una financiera, les están comiendo mucho de los ingresos que tienen. Vos, por ejemplo, un empresario pyme que cobra un cheque, vendió sillas y cobra un cheque de 1 millón de pesos. Va al banco y le hacen un descuento con este nivel de tasas. La tasa de referencia está en 70, capaz que te están haciendo un descuento del 60 y pico, y vos te vas con menos de 400.000 pesos o 400.000 y pico de pesos de ese millón. Con eso tenés que pagarle a tus obreros, pagarle a los proveedores. Esa rigidez que va ganando la cadena de pagos hace que vos empieces a patear pagos, empieces a patear cuentas, y eso impacta en la economía. Ahora, las LELIQ, a diferencia de las Lebac, que las LELIQ vencen cada semana. A 7 días, sí. Entonces vos tenés que estar renovando permanentemente los stocks, tenés que tener una alineación fuerte con los bancos para incentivar a que te posiciones en pesos. Eso convalida tasas cada vez más altas que impactan en la economía real, impactan en que se enfría la economía. Y Leandro, ¿por qué el gobierno, lo planteábamos al comienzo, recién lo planteaba Dani, nos llevó a que todos estemos hablando de esto? Porque también en las familias se empezó a hablar de las Lebac, de las LELIQ, mucha gente no entiende. ¿Por qué el gobierno nos arrastró a este escenario? Ahora, básicamente, más que un arrastre, fue una condición de entorno, dado que tuvimos un año entre mayo y hasta hace un mes, hemos tenido una brutal corrida cambiaria que ha interrumpido los planes de cómo venía la economía. Si uno se para en enero de este año y veía las variables económicas del gobierno, venías de un 2017 en el que empezaba a recuperar la caída del 2016, no la compensaba, es decir, era un rebote que no era crecimiento neto, pero algunas variables empezaban a verse, ciertos, entre comillas, brotes verdes, como se decía. En sí, el cambio de las condiciones internacionales y la muy mala pericia de la autoridad monetaria, sobre todo al principio, en abril-mayo, cambió las variables de la economía. Tenemos una depreciación del tipo de cambio que ya supera el 100%, las tasas de interés en este nivel, digamos, el abordaje que se hizo de la corrida hace que hoy, claro, sea el tema, ¿cómo estabilizamos el dólar? Y la pregunta es, en este intento de estabilización que inició la semana pasada con las nuevas autoridades del Central, un intento ya bastante rústico en el sentido de
Empezamos con metas de inflación al principio del gobierno y todos sistemas sofisticados, pero las metas de inflación eran incumplibles en los términos que las pusieron. Y estamos con control de agregados monetarios, que es algo súper rústico que ningún país del mundo lo sigue utilizando. Bueno, es interesante esto que planteas y por eso te interrumpo, porque escuchaba que, bueno, muchos economistas decían, en realidad acá no se están probando nuevas recetas, sino se están probando las recetas más viejas del mundo y que además de haber sido ya probadas en diferentes lugares, no han sido aprobadas porque no han tenido éxito. Es que quisimos jugar como el Barcelona teniendo los jugadores de Boca, yo soy hincha de Boca, así que puedo decir Boca sin que nadie me rete, y hoy estamos con la rusticidad de, bueno, no nos sale jugar así. Ahora tenemos que poner todos defensores y colgarnos del arco. ¿Por qué? Porque hay que estabilizar. ¿Cuál es el precio de estabilizar? El precio de estabilizar es que estás convalidando tasas de interés que están anulando la capacidad de la actividad productiva y al mismo tiempo estas políticas tienen patas cortas. Fíjense ayer, tuvimos 3 días en que el precio del dólar parecía calmarse y acercarse a la banda de abajo, ¿no? Acercarse a poquito a esos 34 que sería lo ideal. Pero seguimos siendo frágiles. Ayer, ante la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, la suba de la tasa de interés de referencia, que arrastra al precio del dólar en las distintas economías, volvió a subir el dólar. O sea, se interrumpió esa baja y hoy volvió a bajar, pero convalidando una tasa de interés 2 puntos más alta que antes de ayer. Es decir, estamos volátiles, es muy pronto para sacar conclusiones, pero lo que vemos es que las condiciones de fragilidad que plantea Argentina siguen tal cual estaban en el transcurso de la corrida. Y estos intentos de estabilización son muy férreos, son muy vehementes en la manera que tienen para cumplir los objetivos, y en el medio hay ciertas cuestiones de la economía real que hay que quedar. Y retomando tu introducción del bloque anterior, si uno repasa los componentes de la demanda agregada, los componentes que hacen que crezca la economía real, uno ve que consumo cae y tiende a caer en función de que el salario no acompaña la inflación, o sea, está muy abajo de la inflación, ni la emparda ni la supera. Inversión. Con esta tasa de interés, ¿qué empresario local puede invertir si ni siquiera si está teniendo serios problemas para su capital de trabajo? Inversión extranjera. ¿Quién va a venir a poner $1 de inversión real, de la que genera trabajo, de poner una fábrica, si no sabes cuánto es la cotización de la moneda? No, y además el inversor extranjero, al analizar el país en el que va a invertir, tiene que tener en cuenta si hay demanda. No, si el producto que coloca en el escenario se lo van a comprar. Exactamente. Vas al gasto público. El gasto público, además, más allá de la meta fiscal de déficit cero para el año que viene, está condicionado por el acuerdo con el Fondo Monetario. Y las exportaciones, que es el único componente de la demanda agregada que parece reaccionar en función de este nuevo dólar, dura lo que dura la competitividad del dólar. Es decir, la inflación tarde o temprano va a minar esa competitividad cambiaria. Entonces, cuando uno observa los fundamentos de la economía real, ve que los desafíos son férreos, son fuertes. Sobre todo en una economía que depende fuertemente del consumo, que depende fuertemente de lo que logran de la actividad de los trabajadores y de... Vemos el mercado laboral, si bien hoy la desocupación no es un problema en sí, que sea una alarma roja, sí empieza a mostrarse cada vez... o sea, los últimos números ya mostraron mayor desocupación que los anteriores, y lo que sí se está observando, si bien no es una fuerte desocupación, sí es una precarización del trabajo. El trabajo nuevo que se está creando es casi todo monotributo. Y el otro día un informe de la Universidad de San Martín mostraba que el 60% de los monotributistas facturan un promedio de 15.000 pesos, cuando la línea de pobreza está en 20. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que las condiciones del tejido social, si bien no estamos en una crisis de gravedad, pero sí lo que vemos es cómo se están deteriorando, y es claro a los ojos del trabajador cuando tiene que hacer sus cuentas y ve que suben las tarifas, que cambian los márgenes de su consumo disponible, lo siente, y eso se está empezando a ver en la calle cada vez con más fuerza. Bueno, estamos hablando de pérdida de empleo, estamos hablando de caída de consumo, caída de la industria. Ese es el escenario que se viene y que en realidad se plantea, porque la política planteada es esta, ¿no? Que en realidad nadie gaste más que lo mínimo, y que no haya movimiento de dinero fluyendo, ¿no? De acá para allá. Pero Piñanelli decía en el día de ayer, bueno, con estas decisiones que se han tomado, 30, 60 días la cosa estalla. Esto fue lo que dijo literalmente. Mi pregunta es, más allá de si coincidís o no con su opinión, con esta economía planteada así, al día de hoy, ¿qué es lo que puede venir? Yo creo que hay que ser muy prudentes cuando uno habla de estalles o ese tipo de definiciones, debido a que la persona que escucha es una persona que se asusta. Digo, en el medio de la corrida se hablaba de un 2001. Esto
no se parece al 2001 por varias razones. Para empezar, las familias y las empresas no están endeudadas en dólares. O sea, no hay un endeudamiento del sector privado en dólares en la economía. El endeudamiento está recayendo en el sector público. Podemos tener en 2021-2022 problemas de pago de deuda de parte del sector público. Sí, es una posibilidad. Es muy pronto ahora para decir va a ocurrir. Ahora bien, lo que sí podemos observar es que lo que viene hacia adelante, sí es la recesión que está iniciándose, es una recesión que va a ser profunda, que puede durar hasta mitad del 2019, esta parte fría, esta parte como más gélida. Ayer salió el número de industria, volvió a caer 5,6%, ya en el acumulado del año está en terreno negativo, o sea, ya ni siquiera le alcanza lo que había recuperado de fines de 2017, principios de 2018. Pero ¿cómo es la ecuación crecimiento después de la recesión? Había una nota, me acuerdo, en La Nación en el año 2012 que decía, Grecia, la industria de Grecia creció más que la de Argentina. O sea, junio del 2012, Grecia había crecido 1,1%, que estaba en el medio del lío, sí. Grecia, en el medio de su profunda crisis, y Argentina había dado, creo que 0,5%, había crecido muy poquitito la industria en ese mes. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál era la base de comparación de Grecia? La nada misma. O sea, fabricando 2 zapatillas, claro, ya la industria creció un montón. Argentina venía del año récord, que era el año 2011, entonces la base de comparación era menor. ¿Qué pasa con eso? Cuando vos tocaste un piso y algunas variables de la economía empiezan a reaccionar, el año que viene, por ejemplo, va a haber una buena cosecha, o se espera una buena cosecha, se espera mayor liquidación, eso no significa que va a traccionar a todos los sectores de la economía, pero en los números, en el agregado económico, se va a ver un una mejora, pero bueno, claro, comparado en un contexto... con un año de sequía, comparado con un año que tuviste una corrección cambiaria y una inflación altísima como va a ser digo, entonces vos vas a ver ese rebote. Que ese rebote se transforme en crecimiento y que ese crecimiento se transforme en crecimiento sostenible, depende, sí, solo sí, de que haya una política económica que acompañe los estímulos de ese crecimiento. Nosotros tenemos que pensar a la economía no solamente en cuanto a los números que se van arrojando en las estadísticas, sino a través de las relaciones sociales de producción que se dan en el seno de la sociedad. El consumo, el trabajo, la inversión. ¿Están los incentivos puestos para invertir hoy? ¿Están los incentivos puestos para que una persona pueda consumir más? ¿Están los incentivos puestos para que un trabajador pueda estar tranquilo, solvente y tener capacidad de ahorro? Esas son las preguntas que van más allá de los números. Y Leandro, ¿a partir de qué porcentaje el crecimiento económico empieza a llegar a la gente? No hay una medida de sensibilidad que te puede decir si crecemos el 3%. Eso. No, porque lo que vos tenés que ver es por qué está creciendo la economía. Está creciendo traccionada por consumo, por inversión, por el sector industrial, por el sector agropecuario, un sector más intensivo en empleo, un sector más intensivo en capital. O sea, el crecimiento en sí es una condición necesaria, pero no suficiente de desarrollo. Y lo que nosotros tenemos que discutir en Argentina es cuál es la estrategia de largo plazo, cuál es la estrategia, o sea, una vez que la economía esté estabilizada y demás, ¿a qué volvemos? ¿A un año como el 2017 en que el crecimiento no alcanzaba para compensar la caída del 2016? ¿O empezamos a poner en el centro del debate la generación de valor y la generación de empleo? Porque si yo prefiero crecer 1 o 2%, pero con un modelo estable, que me permite generar valor a través de la generación de empleo y que progresivamente mejoren las condiciones, a crecer 10% un año porque tuve una buena... Paraguay, pensemos en el caso paraguayo, la economía paraguaya es muy oscilante. Hay años en los que crece al 10%, hay años en los que cae. ¿Por qué? Porque depende fuertemente de la soja. Entonces ahí, ¿podemos hablar de crecimiento emparentado con desarrollo? Es una discusión más profunda. Por supuesto que, como vos decías en tu introducción, lo urgente... la noticia del día tapa estas discusiones que son más profundas, que tienen otra raigambre, pero yo creo que la responsabilidad, sobre todo de los que somos economistas y tenemos alguna voz una opinión como para poder traer, el economista tiene la responsabilidad de hablar con la realidad. Un economista no puede hablar de industria si no habla con un empresario, si no habla con un obrero. Y cuando vos hablas con los empresarios, hoy por ejemplo, yo la semana pasada estuve hace 2 semanas en Cañada de Gómez, que es un polo mueblero, estuve con empresarios y lo que me decían es, hoy tenemos problemas para pagar salarios y estamos pensando en suspender gente. Estamos empezando a tener problemas laborales. Entonces, cuando uno observa esa realidad, es que decís, bueno, a ver, independientemente de cómo estén dando los números, o independientemente de si hay un rebote o no en algún mes, lo que tengo que observar es, el empleo que se va perdiendo, ¿se recupera? Y si ¿se recupera en la misma calidad? No es lo mismo el empleo industrial que una persona esté manejando un Uber. Digo, no es lo mismo.
Porque el empleo industrial en la Argentina es el sector que emplea el 20% de la población económicamente activa y paga salarios un 32% más altos que la media. Ahora, ¿por qué el gobierno no aplica una medida concreta para defender la producción nacional? Un industrial me decía ayer, Leandro, tengo que pensar en pagar salarios, en pagar las cargas sociales y también pagar los impuestos de mi fábrica, ya sea luz, gas. Mira, la visión que te voy a dar es la siguiente. Yo creo que el gobierno tiene una agenda para la industria y tiene una agenda para las pymes. El tema es que tal vez hay una escisión entre la micro y la macro. Hay una estrategia de política micro del gobierno que incluye ley de financiamiento pyme, ley pyme, mesas sectoriales, el sector lácteo, el sector automotriz, hay mesas sectoriales para solucionar problemas concretos que tienen las industrias, pero si la macro no anda, la micro no se luce. ¿A qué voy con el ejemplo? La ley pyme te permite pagar el IVA en 90 días. Es decir, si vos cobras un cheque a 3 meses, en vez de pagar el IVA mes a mes, lo podés pagar al momento que cobras. Pero si vos no vendés, no hay IVA que pagar. La ley de financiamiento productivo te da nuevos instrumentos para financiarte. Por ejemplo, la factura conformada. En vez de contar cheques, podés descontar facturas. Pero si no hay ventas, o con esta tasa de interés, mejor dicho, no importa qué sofisticado sea el instrumento, no lo podés aprovechar porque la tasa de interés es alta. Entonces, muchos estímulos micros hoy existen, hay herramientas y el Ministerio de Producción tiene una agenda de normas técnicas en la parte de comercio, la Secretaría de Industria tiene programas que son muy interesantes, pero el Vice tiene buenas líneas de crédito, pero que no alcanzan como políticas micro, por más que estén muy bien diseñadas, si no hay venta. Porque el problema hoy, la crisis que están teniendo las empresas hoy, es una crisis de rentabilidad. Vos tenés por un lado que se te caen las ventas, traccionadas por la baja del consumo, pero al mismo tiempo tenés aumento de costos, tenés aumento de los costos dolarizados y tenés aumento del costo de tarifas. Se te caen las ventas, te sube el costo, la rentabilidad es cada vez más chica. Y si la rentabilidad es cada vez más chica, nadie invierte por amor al arte. Uno invierte, o sea, si vos pones dinero es porque querés tener un retorno. Decir un industrial que tal vez su margen de rentabilidad hoy está cerca del 2% y la tasa de Levac en su momento o la tasa de algún instrumento financiero está arriba del 40%, ¿qué hace? Sí. Sí, sin duda. Bueno, es un poco triste pensar que todo esto de lo que estamos hablando, este crecimiento que debería darse de X manera para que sea productivo, para que genere empleo y todas esas cosas, se daría en todo caso recién después del primer semestre del año próximo. Y bajo condiciones mucha de suerte. que es un año de elecciones, digamos, ¿qué pasa en el 2020? Claro. La pregunta es, Bueno. ¿a qué volvemos? Sí, y suponiendo también que las estimaciones que hoy nos da el gobierno sean las adecuadas, cuando en realidad todas las que hemos recibido hasta ahora se fueron corrigiendo sobre la marcha, porque bueno, ese horizonte tan esperado nunca llegó, ¿no? Por lo menos todavía no llegó. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias a ustedes, por favor. Gracias.